Buenos días, bueno, gracias por estar. Estamos por comenzar este seminario de materiales de manufactura aditiva. Vamos a esperar un par de minutos que ingresen los asistentes y damos comienzo al seminario. Buenos días, bueno, gracias por ingresar. Estamos haciendo el proceso de ingreso de todos los participantes. Vamos a esperar un par de minutitos más para dar inicio a este seminario y comenzamos. Bueno, muy bien. Ya siendo casi las 10:05, vamos a dar comienzo a este seminario. Está ingresando alguna persona más. Y comenzamos. Bienvenidos a este seminario de materiales para manufactura aditiva, FF de alto nivel para la industria. Estamos muy contentos de estar compartiendo este conocimiento con todos ustedes. La industria argentina y en el mundo están creciendo muchísimo en la utilización de la manufactura aditiva y entendemos que esto es uno de los conocimientos clave para poder implementar de una manera exitosa, así que muy contentos de poder estar compartiéndolo con todos ustedes. Este seminario es un seminario que estamos dictando en conjunto con la empresa Signova de España. Son socios nuestros. Estamos trabajando en este programa de seminarios web para difundir la tecnología de manufactura aditiva. Y bueno, hago mis presentaciones y después le doy la palabra a Pablo, que va a hacer las presentaciones de Signova. Mi nombre es Federico Bertoli, soy gerente general de Hornero 3DX, ingeniero aeronáutico. Hornero 3DX es una empresa que trabaja hace 6 años en manufactura aditiva y nos hemos, como decía recién, asociado con la empresa Signova de España para acelerar la implementación de la tecnología de manufactura aditiva en Argentina, en Latinoamérica, porque entendemos que la difusión de estos conocimientos son clave para
dar certezas, dar conocimiento y dar también el ímpetu y la energía necesaria para que los profesionales, las industrias, tomen estas decisiones inteligentes y obviamente en un contexto de mucha incertidumbre, pero que a pesar del contexto de incertidumbre, hoy la manufactura aditiva está dando soluciones de muy, muy alto valor en la industria. Así que nuevamente muy contento. Le doy la palabra a Pablo para que inicie la presentación de Signova y después retomamos. Muchas gracias, Federico. Buenos días, buenas tardes desde España. Como bien ha comentado Federico anteriormente, nuestra empresa Signova es una empresa española que cuenta con un amplio bagaje ya en el sector de la impresión 3D. La fundación de la empresa parte del año 2007, que, bueno, en el sector 3D es casi como hablar del Jurásico, ¿no? 13 años aquí es un periodo muy largo de tiempo. Eso quiere decir que atesoramos un gran bagaje, una gran experiencia en la impresión 3D y el fruto pues se puede ver en programas como este que estamos desarrollando en colaboración con nuestro socio en Argentina, con Hornero 3DX, con el que estamos muy contentos de participar. Y bueno, decir que Signova tiene una amplia aparición en impresión 3D, pero sobre todo en impresión 3D aplicada a la industria. Eso quiere decir que participamos o tenemos clientes en sectores muy concretos. Me parece que lo perdimos un segundito a Pablo, o yo me fui de línea. No, se tildó, Fede. Bien, bueno, retomo un poquito entonces la presentación de Pablo. Signova es una empresa, como él decía, muy ligada a la industria, específicamente en manufactura aditiva, y en distintas ramas de la industria, como son la aeroespacial, de mecanizado y manufactura en general, medicina, electrónica y productos de consumo, educación, automotriz y arquitectura. La empresa Signova tiene más de 60 profesionales, ingenieros especializados de aplicaciones, tiene su propio departamento de control de materiales, brindan también asesoramiento y capacitación en empresas con una serie de servicios técnicos de alto desempeño y de respuesta rápida. Y además son los distribuidores oficiales de las principales marcas de impresoras 3D y escáneres 3D en España. Los clientes de Signova en España, como veíamos recién, distintos rubros de la industria, con un fuerte ímpetu en manufactura de productos y automotriz. Acá podemos ver a Renault, Ford, Seat. En el caso de alimentos y bebidas podemos ver a Heineken. También hay muchos casos de autopartistas y también muchos casos de la industria aeronáutica y la industria naviera, ¿sí? Esto se replica de alguna manera acá también en Argentina, cuando les pasemos a contar de los clientes argentinos. Les hago la presentación nuestra ahora de Hornero 3DX. Hornero 3DX es una empresa argentina, nacida también desde cero, pensando en la manufactura aditiva. Nosotros vendemos impresoras y escáneres 3D, somos también representantes de las marcas más importantes acá en Argentina. Vendemos también materiales e insumos necesarios para que esas impresoras funcionen. Y brindamos soporte postventa de excelencia. Nosotros entendemos también que una máquina, herramienta para la producción, para la industria, tiene que funcionar 24/7 por 365 y damos soporte acorde al desempeño de estos equipos. Además, también complementamos esto con un set de servicios de alta calidad, servicio de impresión 3D. Brindamos el servicio de fabricación de piezas por manufactura aditiva con nuestra propia granja. Contamos con una granja de
9 impresoras de distintas tecnologías. También damos servicios de preimplementación y consultoría para aquellas empresas u organizaciones que estén dando su primer paso y necesiten asesoramiento, necesiten consultoría, necesiten saber por dónde dar los primeros pasos o pasos subsiguientes, en algunos casos en manufactura aditiva. Y brindamos entrenamiento y capacitación, tanto a distancia como en empresas. Esto es algo también que entendemos que es clave para lograr una implementación eficaz e inteligente en una tecnología nueva, una tecnología desconocida, una tecnología disruptiva y una tecnología muy distinta a otras, con lo cual también la capacitación de las personas y el entrenamiento son elementos clave que nosotros brindamos como complemento a la implementación de una máquina, de un escáner o de una granja de impresoras. Nuestros clientes acá en Argentina, de Hornero 3DX, también con un ADN muy fuerte de la industria eléctrica, electrónica, de la producción de energía. Atucha, vemos ahí, es un caso puntual, pero tenemos varios clientes de energía. Automotriz, como les decía, es un lugar en donde hay mucho avance en la implementación, producción de alimentos, producción de bebidas. Bueno, en el plano de la educación, muchísimas universidades que hoy ya tienen sus laboratorios o sus centros de impresión 3D. Bueno, productos de línea blanca. En medicina, bueno, hoy este seminario es más orientado para la industria, pero la verdad que las aplicaciones en medicina son muy grandes, al igual que en odontología. Bueno, fabricantes de maquinaria, productos electrónicos, bueno, muchísimos casos que por suerte, y estamos muy agradecidos también de todos nuestros clientes que confían y vuelven a confiar en nosotros y que gracias a la manufactura aditiva hoy están resolviendo problemas a muy bajo costo. Bien, vamos a comenzar entonces con este seminario. Tienen un botón en el menú de Zoom para hacer preguntas y también nos pueden responder en el chat. Me acompaña también en esta exposición el ingeniero Damián Garayalde, gerente de operaciones de Hornero 3DX, y Camila Silva, asistente comercial. Nos pueden consultar, yo posiblemente en la presentación no esté tan atento al chat, pero después vamos a hacer algún espacio de preguntas y respuestas, y cualquier duda también técnica, especialmente Damián nos puede ayudar para la presentación y para las dudas que tengan. Acá Pablo, bueno, ya te pudiste reconectar, no hay problema, lo hemos continuado. Si querés decir alguna palabra más, si no, le damos para adelante con el seminario. Simplemente, Federico, pedir disculpas porque he sufrido un pequeño corte de luz y bueno, se ha visto interrumpida mi exposición, pero bueno, entiendo que has podido continuar sin problema. Sí, sin problemas. Cosas que pasan Del directo. en pandemia y la verdad que un poco también esta nueva virtualidad que nos impuso la pandemia, al mismo tiempo también nos permite llegar a muchísima más gente, así que la verdad que también aprovechamos esta crisis como una oportunidad y estamos muy contentos de que todos los participantes que están en este momento escuchándonos puedan aprovechar este seminario. Así que vamos a arrancar hablando de los plásticos en la industria. Los plásticos en la industria, bueno, tienen una difusión muy grande en distintas tecnologías de manufactura y tienen sus ventajas y sus desventajas como cualquier material. Las ventajas de uso en plásticos, bueno, tienen gran libertad de diseño, ¿no? Las piezas complejas en plásticos son muy fáciles de conseguir, especialmente en manufactura aditiva. Tienen muy baja densidad comparado con los metales. Se pueden realizar piezas multifunción, es decir, en una pieza integrar varias funciones y hacer menos cantidad de partes. Esto simplifica las operaciones de ensamblado, las operaciones de manufactura de pies, de productos, y las operaciones secundarias, ¿no? Alineaciones, postprocesos y demás. Además, son más baratos, entonces permiten una reducción de costos importante y podemos elegir
plásticos específicos para aplicaciones específicas. Es decir, las propiedades de la pieza que voy a tener pueden estar siendo cubiertas con un plástico específico que nosotros podemos elegir de, digamos, la biblioteca de plásticos que hay en la industria. Ahora, los plásticos no resuelven todo, obviamente. ¿Y cuáles son las desventajas del uso de los plásticos? Bueno, principalmente la desventaja más grande es la estabilidad térmica muy limitada. Es decir, los plásticos rara vez permiten un buen desempeño por arriba de los 200 grados centígrados, entonces eso nos limita bastante. Otra de las limitaciones es la aislación térmica y eléctrica, que de todas maneras en algunos casos puede ser visto como una ventaja, porque justamente los plásticos en su mayoría son muy buenos aislantes térmicos y eléctricos. Otra desventaja, bueno, son las degradaciones que pueden tener por agentes químicos o por condiciones medioambientales, radiación UV, humedad, exposición a distintas condiciones climatológicas. Entonces, en general, bueno, dependiendo del material, los ataques químicos pueden ser resueltos y la degradación ambiental o puede ser resuelto con algún material especial o puede ser protegido el plástico. Entonces, bueno, por eso es que en la industria en principio se usan muchísimo los plásticos y vamos a hablar ahora concretamente de los plásticos que se fabrican en el mundo, esto todavía no entrando necesariamente en la manufactura aditiva, pero sí que hoy los tenemos disponibles para manufactura aditiva. Acá podemos ver el triángulo de la construcción, digamos, de la estructura cristalina o la estructura microscópica de la conformación de las moléculas, digamos. Tenemos en general dos ramas, que son las amorfas y semicristalinas, y en general, con el aumento del desempeño, también es el aumento normalmente de la temperatura máxima de trabajo, tenemos la base de la pirámide, que son los plásticos más baratos, si se quiere, y los commodities, ¿no? En general, acá en manufactura aditiva, el PLA es el que se lleva la mayor cantidad de utilización, y por eso también un poco el título de esta presentación es si hay vida más allá del PLA, ¿no? Bueno, sí, hay bastante cosas que se pueden hacer. Acá podemos encontrar el PVC, el polipropileno, el polietileno, bueno, y el ABS que vuelve a estar acá ya en el límite entre, si bien es un commodity para la inyección, ya empieza a tener mucho mejor desempeño térmico y mecánico también, por su resistencia y por su dureza. Bueno, tenemos acá en la gama de termoplásticos de ingeniería una gama realmente muy grande. Esto es lo que más vamos a conversar, sobre lo que más vamos a conversar hoy, son los plásticos de ingeniería, plásticos para la industria, que podemos utilizar en manufactura aditiva, en donde ya obtenemos desempeños o performances elevadas, ¿sí? Y después en la punta de la pirámide, los más caros también, acá hay el triángulo también, más allá de estas condiciones, muestra también cuestiones de precios. Están los de alto desempeño, los plásticos de alto desempeño. En la punta de la pirámide, el más difundido capaz y el más de alto desempeño es el PIC. El PIC es un polietilmetilcetona. Es un plástico que incluso mecanizado se utiliza para implantes óseos, o sea que es un plástico, además de alto desempeño, es un plástico biocompatible. Tenemos otros plásticos también biocompatibles más abajo de la pirámide, pero bueno, esto de alguna manera nos permite recorrer la gama muy, muy amplia de plásticos que tenemos hoy disponibles en la industria, de los cuales, como les voy a comentar ahora, muchos o la gran mayoría los tenemos disponibles para manufactura aditiva como materiales avanzados. Nuevamente, muy utilizado el PLA en la manufactura aditiva, pero hay muchísimos más materiales disponibles y justamente, además, el PLA, si bien es el más difundido o el más utilizado, creemos también que es el más difundido, más utilizado porque es digamos, el más fácil de imprimir. En algún punto uno en una impresora hogareña
puede imprimir PLA con mucha facilidad. Y la verdad que con las impresoras hogareñas es muy difícil imprimir otros materiales, ¿no? Entonces, hoy acá en Argentina tenemos un boom de utilización de impresoras hogareñas y por eso es que normalmente es el material más conocido del PLA. Pero justamente los materiales avanzados se conocen todavía bastante poco y por eso es que también estamos realizando este seminario, para que se sepa que en la industria, en la ingeniería, tenemos mucho más que PLA y que además hay soluciones para la industria de muy alto valor. Bueno, los hemos agrupado por características, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, 4 materiales que son retardantes de llama y que generan, además de menos llama, generan menos humo, ¿sí? Acá tenemos material de BASF, el Lino FR, 2 de Clariant y 1 de SDSM, que está certificado por UL. Y estos son materiales que obviamente, como todos los materiales que vamos a ver, materiales avanzados, no son seguramente para imprimir en una impresora hogareña, ¿sí? Después tenemos materiales que son conductores de la electricidad, conductores eléctricos de baja conductividad, se los llama ESD, o electroestáticos, y lo que permiten es la no acumulación de cargas electrostáticas, justamente para, por ejemplo, fabricar dispositivos en línea de ensamblado de productos electrónicos. Por ejemplo, dispositivos en línea de ensamblado de celulares, dispositivos en línea de ensamblado de televisores o computadoras, cualquier línea de electrónica va a necesitar que sus jigs, sus dispositivos, sus piezas para la línea tengan cierta conductividad para que no tengan, acumulen carga eléctrica y no la descarguen sobre los componentes electrónicos. Bueno, acá podemos ver, hay muchísimos materiales disponibles. Esto nos pueden consultar después por la característica. Acá realmente les vamos a compartir muchísimos materiales. Más allá de que este seminario es introductorio, estamos disponibles para que nos consulten específicamente sobre alguna aplicación puntual. Acá en Argentina tenemos ya experiencia de aplicación en línea de celulares concretamente, en Tierra del Fuego, con materiales conductivos. Bien, otra de las características que solemos necesitar de las piezas en la industria es la capacidad de absorber impactos, ¿sí? Y acá, bueno, hay una gran variedad también de materiales, acá pusimos solo algunos, dependiendo de qué tanto impacto necesiten absorber, de qué dureza del material y de qué rigidez también necesiten el material, bueno, hay un menú de materiales bastante importante. Acá tenemos materiales de BASF, materiales de Clariant, materiales de Ultimaker, y acá estoy agregando en esta primera diapositiva materiales nacionales fabricados en Argentina, que nosotros estamos muy contentos también de tener fábricas nacionales, al menos no, tenemos 2 fábricas nacionales de las cuales nosotros somos representantes, que es NTH con la marca Grilon 3 y Printalot, que son fábricas que entregan material de muy alta calidad para la industria, incluso en los 2 casos exportan a países limítrofes o en el caso de Grilon 3 a Europa y Estados Unidos, con lo cual también sabemos que son materiales de muy alto desempeño, probados por mercados de muy alta exigencia, y la buena noticia también es que son mucho más accesibles desde lo económico, sin relegar en muchos casos calidad de material. Entonces acá, bueno, normalmente para alto impacto necesitamos un material que sea flexible o que tenga cierta elasticidad para absorber esos impactos. En general los flex y los nylon son los que ganan en esta elección de material, dependiendo obviamente de lo que se busque en el diseño. Bueno, la temperatura es un gran tema porque nosotros ya hablamos de que los plásticos en general no tienen buen desempeño térmico, pero no quiere decir que no puedan resistir absolutamente nada de temperatura. Y acá otra vez volvemos al título de la presentación. Hay vida más allá del PLA. Muchas veces se nos acercan clientes que dicen, yo imprimí una pieza
me quedó en el auto al sol un día de verano y se deformó toda. Bueno, nos pasó muchísimo. El PLA o eventualmente el PETG son materiales que concretamente en un auto al sol en verano se van a deformar porque su temperatura de transición vítrea, que es un poco la temperatura que está ahí en los datasheets, que es la que el material empieza a, entre comillas, fluir, es una temperatura baja. Para el PLA estamos entre 50 y 60 grados, o sea que realmente un poquito más que temperatura ambiente y ya no van a resistir ninguna pieza impresa en PLA. Y el PETG, que suele ser el material elegido posiblemente después del PLA por su simplicidad de uso en impresoras de hogareñas o jovistas, posiblemente esté entre 70 o 80 grados, o sea que tampoco sirve para muchas aplicaciones industriales. Acá, bueno, la resistencia térmica en estos materiales se consigue tanto por la característica del polímero que estamos utilizando. Por ejemplo, acá les muestro en el caso nacional, hay muchos nylons, hay muchas poliamidas. Concretamente en la poliamida nacional nylon 12 de Grilón 3 se puede hacer un tratamiento térmico posterior que le permite llegar hasta 180 grados, por ejemplo. Y después, otra de las formas de mejorar el desempeño térmico es con materiales compuestos. Vamos a hablar más adelante de los materiales compuestos, pero por ejemplo, el segundo de la lista, el BASF, que es poliamida de alta temperatura con 15% de fibra de carbono, tiene una temperatura de trabajo de hasta 180 grados centígrados, ¿sí? Bien, tenemos también materiales que están certificados para estar en contacto con la piel, para estar en contacto con, eventualmente incluso con mucosas. Depende del material y de la certificación que tenga. Pueden ser para fabricar prótesis, órtesis o productos que van a estar en contacto con el tejido humano. Acá, bueno, vemos de distintas marcas las opciones. Acá hacemos también la salvedad de que todo esto debe estar de acuerdo a las regulaciones nacionales y la certificación de material de origen no implica la certificación de la pieza fabricada al final, sino que, bueno, hay que también cumplir ciertas pautas en el proceso de producción para asegurar la biocompatibilidad de la pieza final. Pero justamente estamos hablando de materiales para la industria, tenemos materiales para la industria certificados o aprobados por autoridades regulatorias en general internacionales como son FDA. También, y esto nos pregunta mucho, y tenemos muchos clientes que trabajan en la industria alimenticia o fabrican máquinas para la industria alimenticia. Tenemos varios materiales que están certificados o aprobados para el contacto con alimentos. Acá concretamente le sacamos una captura de pantalla a uno que es el IGUS I-150. IGUS es un fabricante de polímeros muy conocido para productos de bajo rozamiento, para hacer bujes, para hacer guías y demás. Bueno, acá podemos ver que dice que el producto funciona para hacer componentes de máquinas que van a estar en contacto con alimentos y en este caso puntual de hasta 30 minutos a temperaturas de hasta 65 grados centígrados para todo tipo de materiales. Bueno, esto nuevamente es una captura de uno de los tantos materiales que tenemos y esto es para también desmitificar la posibilidad de realmente fabricar piezas funcionales para la industria de los alimentos. Bien, después a veces tenemos también requisitos de flexibilidad, tenemos muchísimos materiales también acá de distinta dureza, ¿sí? Podemos en FDM o FFF estar fabricando con materiales que arrancan en los 80 Short A, y a partir de ahí, que serían los materiales menos duros o más blandos, a partir de ahí ir para arriba con materiales de más dureza. En general estos materiales también son
son materiales que en las impresoras hogareñas es muy difícil lograr una buena calidad de impresión y requerimos una impresora profesional, una impresora industrial. Tenemos buenos materiales nacionales también, que están en los 95 Yorá, tanto de Grilón 3, el SimplyFlex, como el Printalot Flex, y que se desempeñan excelente, tienen unas resistencias mecánicas y adherencia entre capas infernal, igual que las poliamidas, o sea que realmente obtenemos piezas de muy, muy alto desempeño en materiales flexibles. También otra agrupación es la transparencia de la pieza impresa. Muchas veces, tanto para prototipos como para piezas finales, se requiere algún tipo de transparencia. Bueno, acá también tenemos muchos materiales de distintas marcas, materiales de Ultimaker, materiales de Clariant, materiales Mitsubishi y también materiales nacionales, como el PETG. En general, todo el PLA podría ser también, pero el PLA no lo consideramos como solución para la industria por una cuestión de temperatura y resistencia mecánica, pero para la transparencia las opciones naturales sería que son sin aditivos para el color. El PETG realmente tiene un nivel de translucidez muy grande y además muchos de estos, o todos de estos, se pueden hacer un postprocesado para mejorar la transparencia. El postprocesado en general está asociado a pintarlos o recubrirlos con una resina epoxi muy, muy fluida, que lo que hace es, digamos, completar o rellenar los pequeños intersticios de las capas de las piezas, y eso hace que justamente el coeficiente de transparencia mejore muchísimo, porque los índices de refracción de la luz en una pieza impresa son mayores. Entonces cuando nosotros las postprocesamos con alguno de estas resinas, nosotros mejoramos muchísimo los índices de refracción, porque justamente la superficie se alisa y obtenemos una pieza más traslúcida. Otro de los puntos bastante consultado por nuestros clientes es si, y como veíamos al principio, también uno de los problemas que tienen los plásticos es qué tanto resisten ciertas agresiones a químicos. Y acá lo que tenemos para decirles es que tenemos muchos materiales y es muy probable, o altamente probable, que encontremos algún plástico para manufactura aditiva que cubra los requerimientos que tengan para resistencia a los químicos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, justamente hay que hacer el análisis. Acá les estamos mostrando una tabla en donde vemos, por ejemplo, en la columna de la izquierda, los distintos químicos, y o sea, en filas los químicos y en columnas los distintos materiales. Entonces ahí podemos ver si son recomendados, si son no recomendados y qué grado de resistencia tienen. Acá podemos ver a la acetona, a distintos químicos, ¿no? El cloroformo, detergentes, combustibles diésel, lubricantes, bueno, Skydrol o cualquier otro derivado del petróleo particular. Nosotros tenemos la información para compartirles en el caso de que necesiten, y bueno, para cada químico habrá un plástico asociado que resista a ese químico. De todas maneras, en general, las poliamidas suelen ser la puerta de entrada, PETG y eventualmente los TPU también. Y concretamente de Ultimaker tenemos el CPE, que es un material de amplio espectro de resistencia química, que realmente suele resolver la mayoría de los casos. Es un copolímero formulado específicamente por Ultimaker y que se desempeña muy bien en la gran mayoría de los químicos que estamos nombrando. Bien, después otra categoría que tenemos es resistencia a la abrasión, ¿sí? En la resistencia a la abrasión en general elegimos materiales que no solo tengan justamente esta resistencia a la abrasión, sino que además tengan coeficientes de rozamiento bajos para partes móviles, para engranajes, para bujes, ahí vemos unas cuñas o piezas que en distintas situaciones de
de máquinas, herramientas, de líneas de producción, necesitamos que tengan estas características. Bueno, acá también las poliamidas suelen ser también una muy buena puerta de entrada, pero después también tenemos materiales específicos y los de BASF y los de IBUS particularmente. IBUS, como les decía, es un productor muy conocido en la industria. Bueno, ya tenemos hoy materiales para manufactura aditiva de muy, muy buen desempeño y que tienen, como les decía, muy bajo coeficiente de rozamiento y muy alta resistencia a la abrasión. Una nueva gama de materiales, hasta ahora creo que son todas gamas relativamente nuevas, estos aparecieron todos en los últimos años y por eso es que decimos que hay vida más allá del PLA. Pero una de las gamas de materiales más nuevas en la manufactura aditiva son los materiales compuestos. Estos materiales compuestos son de alta rigidez y contienen dentro de su estructura, o sea, dentro del filamento, acá podemos ver en la imagen de la derecha, pequeñas tiras, ¿sí?, de alguna fibra de alta resistencia. Por ejemplo, fibra de carbono, por ejemplo, fibra de vidrio, por ejemplo, fibra de Kevlar. Son materiales, son fibras de muy alta resistencia que, integradas dentro de algún plástico, mejoran el desempeño de ese plástico, ¿sí? Las fibras están cortadas dentro del aglutinante, digamos que sería el polímero que estamos extruyendo en nuestra impresora 3D, y la cantidad de fibra y el tipo de fibra, y obviamente la ingeniería de ese material, nos va a dar ciertas características. En general, la característica más importante que tenemos es la alta rigidez combinada con la alta resistencia del plástico que estamos integrando. Entonces, por ejemplo, el tercero de la lista, el BASF, la poliamida de alta temperatura con 15% de fibra de carbono, es un material que, por ejemplo, para que tengan una idea, está reemplazando hoy en líneas de producción dispositivos que han sido mecanizados en el pasado en aluminio, ¿sí? Esta posibilidad de reemplazo da muchísimos beneficios que antes eran impensados en manufactura aditiva. Y cada vez más, bueno, acá tenemos materiales de DuPont, materiales de Clariant, materiales Polymaker, BASF desde ya. Hay una variedad enorme, enorme de materiales compuestos y hoy es la nueva tendencia de la manufactura aditiva porque realmente han cambiado el juego de lo que los ingenieros podemos hacer con la manufactura aditiva, porque estamos pudiendo tener materiales realmente de alto desempeño en impresoras de escritorio profesionales, ¿sí? Acá realmente es una muy buena noticia. En materiales nacionales todavía no tenemos ninguno con compuestos, pero próximamente estará disponible un polipropileno con fibras que ya les estaremos contando. Pero hoy, bueno, ya tenemos disponible toda la gama de BASF, que somos representantes acá en Argentina, bueno, y todos los demás, ¿no? Clariant, DuPont y los que necesiten que están acá disponibles. Bien, otra de las características que agrupan esta presentación son los materiales resistentes a radiación UV. Esta característica es muy importante. En general, solemos recomendar la protección de las piezas, como decíamos al principio de la presentación, de la agresión de la radiación UV, porque realmente los agrede. Ahí a la izquierda, en esta imagen, pueden ver sin aditivos que protejan al plástico y con aditivos que protegen el plástico. Realmente, después de cierto tiempo de exposición, las piezas se ponen frágiles, además de cambiar su condición estética desde ya, se ponen frágiles, cambian de color, bajan su desempeño desde ya, y en el extremo se empiezan a desintegrar como si fueran
polvo, ¿no? En la parte externa, por lo menos al menos. Pero tenemos materiales que ya tienen esas protecciones internas. Bueno, los PMMA y los ASA son los digamos, los primeros que van en la lista. Después también hay polipropilenos como el de BASF. Bueno, como todos los casos, hay una biblioteca de materiales bastante grande y es una característica a tener en cuenta al momento de diseñar una pieza. Bien, acá uno de los últimos agrupadores son materiales que pueden recibir algún tipo de postproceso. En principio, digo que casi todos los materiales pueden recibir algún tipo de postproceso. Por ejemplo, el ABS lo podemos mecanizar, o sea, todos los plásticos duros los vamos a poder mecanizar. En algunos casos, también como el ABS o como el Polymaker Polysmooth, lo podremos tratar, o el alto impacto, el HIPS, lo podremos tratar con algún químico para suavizar su superficie, o como vimos antes, en el caso de los materiales translúcidos, que nos permiten pintarlos o recubrirlos con alguna fibra, con alguna resina, para mejorar su translucidez. Bueno, acá traemos algunos otros particulares. El BASF Ultrafuse 316L es acero inoxidable 316L justamente, que permite un proceso posterior de lavado y sinterizado, ¿sí? Y nos permite luego obtener justamente piezas metálicas, ¿sí? A partir de la manufactura aditiva con impresoras profesionales de escritorio, pero a partir de un polímero que aglutina un polvo de metal, ¿sí? Nosotros estamos imprimiendo con una impresora de FFF en nuestro escritorio y tendríamos que resolver la parte de, obviamente, que es fuera de la impresora, de lavado y sinterizado, para llegar a una pieza metálica final. Después también hay materiales que sirven para hacer procesos, por ejemplo el Polycast, para hacer procesos de cera perdida, ¿sí? NFFF. Entonces son materiales que al generar la cáscara, digamos, de fundición, dejan muy poco residuo, tienen baja dilatación térmica, entonces son bastante adecuados para hacer fundición por cera perdida. Bueno, y la verdad que muchísimos más. Acá nombramos nacionales, el ABS obviamente, que es un material mecanizable, el nylon 12, que lo podemos hacer un recocido para obtener mayor temperatura de trabajo, y el PLA piedra de Printalot, que es un PLA lijable, ¿sí? Es creo que el único PLA que incluimos en la presentación. Bien, vamos a contar algunos casos concretos antes de terminar esta presentación. Si quieren ir presentándonos alguna pregunta, pueden escribirla en el botón de Q&A o en el chat también si tienen alguna pregunta. Vayan poniéndolas, así ahora que terminamos la exposición de estos casos, podemos resolver las preguntas. Bueno, esto es un caso de una empresa de fabricación de máquinas de nieve que desarrollan casi a medida también estas toberas y que gracias a la incorporación de impresoras, en este caso Ultimaker, han reducido los costos de la iteración del diseño y de las piezas finales enormemente. Acá podíamos ver que antes lo fabricaban con un servicio externo de sinterizado láser por 125 libras. Hoy están fabricando sus propias piezas por 2 libras con 50. O sea, realmente la reducción de costos es de 1 o 2 órdenes de magnitud. Realmente son cambios en los costos totalmente disruptivos. Y de la mano con los cambios en los tiempos de obtención de las piezas. Ellos en la tercerización tardaban 7 días en obtener las piezas. Hoy se fabrican sus piezas en 7 horas, ¿sí? En el día. Llegan a la mañana, mandan una impresión, antes de irse tienen una pieza impresa. Y realmente acelera mucho los procesos de diseño y desarrollo. No dependen de terceras partes, no tienen que emitir órdenes de compra, toda la situación con los proveedores y demás. Reducen costos, permiten tener soluciones accesibles sin necesidad de mucha capacitación. Estas impresoras son muy, muy fáciles de usar realmente.
las curvas de aprendizaje se miden en días o semanas. De hecho, nosotros cada vez que instalamos una impresora, en el mismo día que la instalamos, los clientes imprimen sus primeras piezas sin haber tenido experiencia antes. O sea, realmente es muy, muy fácil comparado con lo que es operar un centro mecanizado, por ejemplo, que son años en realidad para ser un experto y mucho más que un día para fabricar una primera pieza. En el caso de las impresoras es muy distinto y en este caso concreto lo están contando también. Y desde ya que una gran libertad de diseño, imagínense, estas toberas también requieren de morfologías complejas, y ellos utilizan además para soportes de las piezas en el proceso de fabricación aditiva, materiales de soporte que se disuelven en agua. El PVA, que es un material específico que utilizamos también con impresoras Ultimaker, es un material que nos permite una amplísima libertad de diseño porque los soportes que, si ya alguna vez han tenido alguna experiencia con impresión 3D, los soportes hay que removerlos. La mayoría de las piezas requieren algún tipo de soporte y la remoción de soportes no siempre es fácil o no siempre es factible. Bueno, en el caso de utilizar impresoras con doble extrusión y con un soporte removible por agua, por ejemplo, en este caso, amplía muchísimo la posibilidad de producción. Este caso es un caso parecido de la empresa L'Oréal para una máquina de etiquetado. La morfología de esto realmente era no factible por mecanizado. Estos son todos canales con cavidades, todas estas son pequeñas toberas, y la posibilidad de fabricar con materiales de alta funcionalidad y que en este caso es un material compuesto y soportes hidrosolubles le permitió a L'Oréal reemplazar o conseguir esta pieza para su línea de producción que no era factible con otras tecnologías de fabricación. En este caso, para la industria de la defensa, es un sistema de enfriamiento de agua para estas embarcaciones Volvo. Lo han fabricado en TPU. El TPU, un material de muy alta resistencia, un material flexible y resistente a la salinidad marina. Realmente les permitió resolver un problema de diseño y de manufactura muy grande y con una alta velocidad de disponibilidad que para la defensa es y para muchas industrias más también, es una condición sine qua non. Hay que conseguir las piezas rápido, ya sean operacionales o de repuestos, y lo han permitido, en este caso también, impresoras Ultimaker. Otro caso de L'Oréal, muy parecido a muchos casos que tenemos también en industria alimenticia, y muchas otras industrias, son los dedos o los grippers de brazos robóticos. Son piezas que siempre van a medida de los productos y que cada vez que cambia un producto, cambian esos grippers, y todos son personalizados porque todos los productos son distintos. Y además tiene que tener un alto desempeño porque son piezas que no pueden fallar y que además por alguna cuestión operativa, en este caso además no tenían que rayar los productos, se están fabricando en este momento más rápido y más barato piezas como estas rojas que ven ahí, que se insertan en estos grippers de robóticos en TPU, ¿sí? Es un material también como el que veíamos antes, de muy baja dureza, y fíjense, el lead time para manufactura convencional era de 30 días y hoy esto dice 0,02 días, ¿sí? Esto significa que tarda minutos la impresora 3D en fabricar uno de estos grippers. El costo en concreto de la pieza era el mismo cuando se contrataba la manufactura convencional, pero acá tenemos que agregar que no tiene costos de logística, ni tampoco costos de administrativos, ¿sí? De emitir una orden de compra al proveedor y de toda la operación muchas veces burocrática de conseguir una pieza de un proveedor.
Y el tiempo de entrega realmente les permite reducir fuertemente su stock y la posibilidad, además, de que las piezas impresas duren más que las piezas hechas en tecnología tradicional. Esto es algo que nos encontramos sucesivas veces. Ahora lo vamos a ver en otro caso más también. Bueno, esto es un caso de Siemens que lo utilizan para fundición, modelos de fundición, tanto por cera perdida, que después se cuela con vacío, como también para cajas de enollos y para digamos, la moldería tradicional de tierra o de arena. Bueno, se reducen costos, se reducen tiempos. La verdad que hoy la posibilidad de hacer una pieza en impresora 3D es una cuestión de horas. Y además, esto es algo que nombramos mucho. Acá dice, ¿no?, que se involucra a los clientes en la decisión y en la presentación de la parte. Ya hace poquito hablaba con un cliente y dice, hoy la impresora me permite mostrarle a mi cliente la pieza antes de fabricarla y a ver si me la va a comprar, a ver si le va a servir, ¿sí? Es una cuestión también comercial y del proceso de diseño y de puesta en el mercado de los productos, ¿no? Acá un caso concreto nuestro en Argentina. Bueno, por confidencialidad no nombramos a nuestro cliente, a la empresa que utiliza estos repuestos. Estos anillos que están compuestos de una parte metálica, de una parte plástica, originalmente de una máquina de procesamiento de madera, de la industria de la madera, muy importante acá en Argentina. Una máquina alemana cuyos repuestos había que importar. No se conseguían porque además la fábrica había cambiado de modelo, entonces tampoco eran fáciles de conseguir. Se acercaron a nosotros, luego de un análisis técnico, logramos la mejora en el diseño y la manufactura aditiva de estas piezas finales, que la vemos una al lado de la otra. Acá en las del círculo la de la izquierda es la pieza impresa, y acá en el zoom la de abajo es la pieza impresa, es la más clarita. La pieza original estaba inyectada, no sabemos en qué plástico. La pieza reemplazada actualmente está impresa en 3D en nylon 12. Obviamente después se armó con estos insertos y las partes metálicas. Y ventajas muchísimas. Bueno, desde ya hicieron una sustitución de una importación. Los tiempos de provisión, como sabrán, de una importación a una producción nacional son mucho menores. Acá pusimos 2 meses y fuimos buenos. En una importación en 2 meses a veces es un poco más. A 3 semanas, ¿sí? En 3 semanas hicimos una producción de más de 50 unidades. No se necesitaron cantidades mínimas, es decir, el cliente puede solicitar o fabricar de a una si las necesita. El costo fue 50% más barato. Y acá otro caso emblemático también, la vida útil de la pieza impresa, del repuesto impreso, es mayor que la del repuesto original. O sea, están durando más en máquina, con lo cual el tiempo medio de fallos de estas piezas en máquina es mayor, y por ende la productividad de la máquina y la productividad de la empresa es mayor. Esto es otro de los beneficios que realmente lo estamos encontrando en muchos casos, y que la manufactura aditiva nos permite hoy con materiales industriales, materiales de alto desempeño, reemplazar piezas inyectadas, e incluso en algunos casos con mejor desempeño que las piezas originales. Bien, estamos llegando al final de esta presentación. Me gustaría que si quieren compartirnos alguna duda, lo puedan hacer a través del chat en este momento o a través del botón de Q y A. Así podemos resolver perdón, las preguntas que tengan. Así que vamos a esperar un minutito que puedan escribir las preguntas, o si quieren levantar la mano, les habilitamos el micrófono para que puedan explicar su pregunta y los podamos ayudar a entender un poco más
sobre los materiales disponibles. Acá me hacen una pregunta. ¿Con cualquier impresora podemos imprimir todos estos materiales? No, en principio no. Un poco lo que venía comentando antes es que las impresoras más difundidas son las impresoras de hogareñas y jovistas. En general no están preparadas por cuestiones de diseño para imprimir todos estos materiales. En particular, además, los materiales de compuestos son materiales muy abrasivos, entonces deterioran muy rápido los picos, los liman, ¿no? Se los comen a los picos de bronce. Entonces necesitamos en general para los materiales compuestos, además de una impresora profesional de escritorio, necesitamos una impresora que tenga picos de alta dureza. En general los mejores picos son los picos que tienen rubí en la punta, y esas son las características principales. O sea, una impresora que esté asociada a materiales para la industria, ¿no? En principio, nuestra recomendación para más versatilidad de materiales y máxima potencia de materiales son las impresoras Ultimaker, porque justamente además permiten la utilización de sistema abierto de materiales, es decir, no hay que casarse con la marca y utilizar solamente materiales de esa marca, sino que al contrario, Ultimaker habilita la utilización de materiales de cualquier marca, y eso además tiene un beneficio para nosotros en Argentina porque tenemos fábricas de materiales de muy buena calidad. Hay marcas de impresoras que solo trabajan con materiales propietarios. Nosotros no trabajamos con esas marcas porque justamente limitan la posibilidad de utilizar materiales industriales de alta versatilidad y alto desempeño. Bueno, acá Pablo también nos pregunta, buenos días, tengo una impresora 3D debido a una mala experiencia. Pregunto cuál es el tiempo máximo de estiva de los materiales. Bueno, a ver, en principio los materiales FFF, la mayoría de los materiales realmente no tienen una, yo digo la mayoría y me parece que son todos, de los que estuvimos hablando, no tienen una fecha de vencimiento. Sí, lo que tienen es que, como cualquier plástico, son higroscópicos, es decir, absorben humedad con bastante facilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que los mantenemos en su embalaje original, con las bolsas disecantes de silica gel o con lo que haya venido, y que si los abrimos, tenemos que volver a ponerlos en la bolsa cerrada herméticamente con bolsita de silica gel antihumedad para que no absorbamos material, porque naturalmente va a absorber material. En algunos casos de alguna poliamida, los nylon 6, por ejemplo, o eventualmente algún TPU, que absorben más humedad, requieren de un secado previo a la impresión, ¿sí? Entonces, no hay una fecha de vencimiento ni un tiempo máximo de guardado, pero sí tenés que tener bastante cuidado con que, y además que de fábrica hayan venido con, hay algunas fábricas que no le prestan mucha atención a esto, y hemos visto problemas de ese tipo con otras marcas. Acá Iván nos pregunta, ¿qué Joten recomienda para la impresión de materiales como el nylon, mosquito de 3D, Volcano, Slice? Bueno, la verdad que, Iván, nosotros no trabajamos con máquinas armadas. En principio sí, bueno, obviamente los E3D son para lo que son máquinas de hobby o máquinas armadas, son de lo más evolucionado. De todas maneras, ahí te diría que te fijes en la información del fabricante. No
no te puedo recomendar uno en particular, porque además también va a depender, esto lo decimos mucho, tal vez un extrusor puede extruir el material, pero la impresora no lo puede fabricar, por cuestiones de estabilidad térmica, por cuestiones de confiabilidad, por cuestiones de adherencia a la cama, por cuestiones de enfriamiento de capas o de software. Ahí es donde nosotros recomendamos mucho, trabajamos solo con impresoras de la línea industrial, ¿no? O sea, nuestro piso son las impresoras Ultimaker, Sortrax, BCN3D, porque son las impresoras que al momento de trabajar y que necesitamos una máquina herramienta confiable, son las máquinas que nos permiten realmente tener una producción con entregas precisas, ¿no? Cuando hay una fecha de entrega, cuando hay una necesidad industrial, no tenemos tiempo de estar haciendo mucha prueba y error. Entonces ahí las máquinas armadas o que tienen la posibilidad de tunearlas, digamos, no son una solución profesional. Acá Néstor también, Néstor del Río, ¿cómo estás? Néstor nos saluda. Dice, ¿los materiales vienen con algún tipo de certificación de los fabricantes en cuanto a resistencia, abrasividad, etcétera? Sí, Néstor, vienen con todos los materiales que nosotros vendemos, vienen con su ficha técnica y son fichas técnicas que están probados en laboratorio de ensayos de materiales. Entonces, que en general, bueno, hay muchos parámetros, los parámetros de resistencia a la tracción, a la flexión, a impacto ISO, de impacto Charpy, coeficientes de rozamiento, en el caso de que vos preguntás de abrasividad también. Bueno, todo va a depender de, de para qué está hecho ese material y las características a los que están asociados. También les cuento, no lo nombré hasta ahora, pero nosotros trabajamos muy cerca de la Universidad Nacional de Rosario. Concretamente en esta universidad existe la licenciatura en plásticos y polímeros, que es la única licenciatura en plásticos y polímeros del país. Y tenemos también acceso a, ellos trabajan cotidianamente, tienen un laboratorio de ensayo de materiales muy, muy avanzado, así que también en el caso de que necesiten alguna investigación, alguna prueba adicional, los podemos poner en contacto con ellos, gente muy, muy profesional y que además ya ha dado sus pasos, sus primeros pasos en impresión 3D, con una impresora de filamento y también con una impresora de resina. Las están utilizando ahora, en pandemia las están utilizando un poco porque realmente el sector de educación está bastante parado en cuanto a la cuestión física y presencial, pero saben muchísimo, muchísimo de polímeros y están justamente dando sus pasos en investigación de polímeros para manufactura aditiva. Pero sí, Néstor, los materiales vienen con fichas técnicas que están probadas con alguna norma de ensayos que permiten conocer de antemano la resistencia de las piezas. Esto acá hago una salvedad también. La resistencia del material no necesariamente es la resistencia de las piezas. Sabemos que en manufactura aditiva las piezas se fabrican en capas y la orientación, el diseño y parametría de impresión en nuestra impresora va a ser la clave muchas veces después para lograr obtener el mejor resultado, ¿sí? Pero bueno, eso es importante que sepan que sí, que los materiales vienen con, tenemos las fichas técnicas de todos los materiales que nosotros vendemos, nos la pueden consultar y eventualmente si tienen más dudas concretas sobre algún material nos pueden escribir. Yo acá mismo les voy a compartir mi email personal. También Damián, que nos acompaña, tiene muchísimo conocimiento de materiales y realmente podemos ayudarlos si necesitan implementar en su empresa, en su industria, en su proyecto, eh, estas tecnologías que realmente están ayudando muchísimo a muchas industrias y profesionales. Así que bueno, ya terminando, vamos a dar, acá Damián les comparte también el correo de él por el chat, para que lo tengan disponible para cualquier consulta. Por mi lado, y ya creo respondidas todas las preguntas,
no tengo nada más para agregar. No sé, Pablo, Damián, si quieren agregar algo más. Si no, ya damos por cerrado este seminario. Por mi parte no agregar nada, simplemente agradecer a todos su presencia y nada, incidir en que para cualquier consulta puedan confiar en los profesionales de Tornero, que me consta que son grandísimos profesionales y saben de la materia más que ninguno. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la recomendación también. Y ya estamos cerrando entonces este seminario. Muchísimas gracias a todos por participar. Les deseamos además también muy, muy felices fiestas y un 2021 mejor que el 2020. Así que les agradecemos nuevamente mucho. Estamos en contacto y muchas gracias. Chau, chau.